Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que tiene que ver, esto quedó por ahí un poquito desfasado, porque tendría que haberlo explicado antes, pero bueno, por una cuestión de que quería que primero estuvieran el capítulo de sangre y un poco de lo que es la prueba pericial y ver ahora las cuestiones de bioseguridad. Es decir, ahora llegamos a el instante en el cual ustedes ya están en el laboratorio o están en un escenario del crimen y hay manchas de sangre, semen, pelos, etcétera, material orgánico. Con lo cual, siempre que encontramos muestras biológicas, tenemos que encarar el tema de bioseguridad, ¿sí? Si ustedes fíjense que ahora estamos ante una pandemia, y vamos a ver dónde podemos ubicar a este tipo de formas, en este caso, parásitos intracelulares obligados o formas infectivas, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué son los aspectos de bioseguridad? Para esto vamos a ver primero qué es bioseguridad. No sé si tuvieron hasta ahora algo durante la carrera, pero vamos a trabajar bien sobre los parámetros y los principios de la bioseguridad, que son tres. Pero que esos tres principios se toman siempre que ustedes estén en la forma en la cual estén en contacto con muestras biológicas, ¿sí? Cualquier tipo de muestra biológica, ya sea sangre, semen, pelo, etcétera, cualquier muestra orgánica o tejido puede tener una cierta peligrosidad. De ahí los aspectos de bioseguridad. No es una cosa nueva, ya la bioseguridad es un aspecto que se viene manejando hace muchos años, pero después de los años 80, 1980, cuando empezó esta pandemia mundial de HIV, es cuando se empezaron a tomar recaudos, porque justamente porque es un virus para el cual todavía no hay ninguna vacuna, solamente tratamientos para paliar la enfermedad, nada más, y es por eso que los comités internacionales hicieron esta serie de normativas que tienen que ver con los aspectos de bioseguridad. Arranco de esta. Bueno, había hablado recién de lo que era los tres principios de la bioseguridad, que era el de universalidad, uso de barreras y métodos de eliminación. El primero se refiere obviamente no solo a que es un principio para todo el mundo, para tanto los pacientes como los trabajadores, en este caso ustedes que van a manejar muestras biológicas que son potencialmente peligrosas, sino lo que me refería es que uno tiene que tomar como que cualquier muestra puede ser peligrosa. Cualquier muestra puede tener patógenos que nos puedan enfermar. Y la utilización de barreras tiene que ver con utilizar algunos métodos que puedan evitar que los microorganismos puedan ingresar. Por ejemplo, guantes, barbijos. En el caso de anteojos no, pero en el caso que no utilizan anteojos, sí, usar antiparras, etcétera. Esto evita que los microorganismos puedan penetrar por una de las vías principales, que es la piel, ¿sí? Y además poder evitar accidentes. Yo recién le comentaba a las chicas, por ejemplo, que con el tema de las agujas, si ustedes utilizan guantes, la aguja previene porque al punzarse igualmente arrastra material y no permite que entre todo el material infeccioso, ¿sí? Por más que utilicen guantes, ¿sí? Siempre van a preservar más que si no los utilizaran. Y el material de eliminación, es decir, todo lo que sea muestra biológica se debe eliminar en bolsas de color rojo. Las bolsas negras se dan para cualquier tipo de material que no esté contaminado. Y yo le contaba a sus compañeros que generalmente en los hospitales o en los lugares donde se lava el material del personal, las bolsas de color azul generalmente son para esto, ¿sí? Bien. De ahí que estas normativas tengan a preservar de los organismos infecciosos o microorganismos infecciosos a las personas, a las instituciones y al medio ambiente. Por ende, siempre que tengamos una muestra biológica puede haber material infeccioso y no lo sabemos. De ahí que la tenemos que tratar con una medida de bioseguridad. Yo recién les comentaba que recién en los años 80, 1980, comenzaron estas normativas. Anteriormente no había medidas y condiciones de bioseguridad y después del advenimiento de la pandemia de HIV comenzaron a tomar en cuenta que los trabajadores que se desempeñaban con muestras biológicas podían tener, ¿sí?, el riesgo de poder infectarse, ¿sí? De ahí que la Organización de las Naciones Unidas clasifica a las sustancias tóxicas
como venenosas o como infecciosas. Si uno puede ingerir toxinas o puede ingerir microorganismos o partículas infectivas. De ahí la diferencia. Ahora, ¿cómo pueden entrar? ¿Cómo pueden entrar los microorganismos? Una de las formas más común de penetrar es a través de la piel. Recuerden que la piel es un órgano, ¿sí? Cuando uno habla de tejido epitelial, habla del tejido dependiendo del órgano que reviste. Recuerden que los epitelios pueden ser externos o internos. La piel no solo recubre el exterior, sino también el interior. De ahí que en el interior la piel está más desprotegida, forma un epitelio continuo con glándulas mucosas y además puede formar órganos como la vejiga, por ejemplo, y revestir órganos como el corazón, el estómago, etcétera. Toda la vida del peritoneo, todo está revestido por tejido epitelial. Pero la piel en conjunto hoy en día se considera un órgano, el órgano de mayor volumen en el cuerpo. Ahora, cuando la piel está injuriada, es decir, cuando hay una laceración, es una vía de entrada. Y lo mismo es, como dije recién, si un elemento cortopunzante puede entrar por la vía dérmica y acompañarse con alguna sustancia infecciosa. De ahí siempre descartar los materiales cuando se utilizan, preservando normas que sean correctas. Por ejemplo, si uno va a descartar una aguja, tener mucho cuidado cuando la va a encapsular, de no encapsularla teniendo el capuchón con la mano, sino hacerlo en el lugar en donde está la mesada. Dejar el capuchón en la mesada y luego envailarla y preservarla de no cortopunzarse en la acción. De ahí que sea un acto seguro y no uno inseguro. Otro lugar donde pueden penetrar los microorganismos es por la conjuntiva, es decir, por los ojos. De ahí que esa mucosa tenga ¿sí? Una barrera de defensa, pero también el uso de antiparras o lentes es necesario para ¿qué? Para poder, lo que vamos a ver después, poder preservarnos de lo que se llaman spray. Cuando uno, por ejemplo, centrifuga una muestra, la centrifugación es poder separar en una muestra en dos fases, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan del capítulo de sangre? Cuando vimos sangre dijimos que la sangre estaba constituida por una parte líquida, el plasma, y una parte figurada, los elementos, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ahora, plasma recuerden que es cuando la sangre se recoge con anticoagulante. Si la sangre no la recogí con anticoagulante, lo que tengo es suero. Esa es la diferencia. En el plasma tengo todos los elementos para la coagulación y en el suero no. Esa, por ejemplo, fue una pregunta de parcial el año pasado, ¿sí? Recuerden esas cosas. Ahora, en el caso de que yo centrifugo, separo esas fases. Si se llega a romper el tubo en la centrífuga, se provoca un spray, que no lo estoy viendo. ¿Está claro? Ese spray puede ser el que contenga partículas infecciosas y que pueden ser que a mí me puedan infectar, ¿sí? Por eso la utilización cuando uno trabaja con antiparras o con lentes, ¿sí? Que eso previene el spray hacia los ojos. Y una vía muy común es la vía parenteral, la vía que entra directamente a través de la piel al sistema circulatorio, a través de los capilares. Por eso las heridas abiertas, por ejemplo, ahí tienen pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones en la piel o en la conjuntiva de la boca, ¿sí? O salpicaduras que puedan dar en un lugar donde está, ¿sí? Ese lugar abierto, o sea, la piel no está, ¿sí? Como un tejido continuo, hace de que esa vía también sea una vía de entrada. Ejemplos. En el escenario que estamos hoy, los virus de esta pandemia, el coronavirus, entra por la vía respiratoria. Se aloja en la faringe, ahí se reproduce y de ahí pasa al circulatorio. Y de ahí produce la infección. Todos los que entran por vía digestiva, como son virus envueltos, no pueden afectarnos, pero sí los que entran por la garganta. De ahí el uso que estamos ahora haciendo prioridad de barbijos, para justamente si nosotros estamos infectados y tosemos o estornudamos, no llevar la infección al medio ambiente. ¿Está claro esto? Hay otros virus, por ejemplo, el virus del HIV, que entra por vía parenteral. Entra por sangre, entra por semen o entra por lesiones con elementos infectados. El virus del HIV no puede entrar por la boca, salvo que la boca esté lesionada. Estamos hasta ahí, salvo que haya una gran cantidad de leucocitos en la zona, porque justamente el virus se aloja dentro de los CD4, dentro de los linfocitos especiales. No se aloja en el plasma sanguíneo. Esa es la diferencia. Entonces, dependiendo del microorganismo, es la forma de infección.
Después les voy a dejar un documento para que tengan ahí, aparte de este, con ejemplos, ¿sí? Pero dependiendo de la peligrosidad del microorganismo, de la forma infectiva, la Organización Mundial de la Salud clasifica a las formas de infección, a estas formas infectivas, en 4 distintos grupos, que van a tener que ver con la peligrosidad. Aclaro 2 cosas desde ahora, para que lo tengan porque no está en el Power. Cuando uno habla de patógeno, está hablando de cualquier forma que causa enfermedad. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, puedo decir que Escherichia coli enterohemorrágica es un patógeno. ¿Por qué? Porque causa una gastroenteritis hemorrágica. De ahí la palabra. Ahora, hay otras cepas de Escherichia coli que no son patógenas, que son saprófitas o saprobias, que quiere decir que no causan enfermedad. Entonces, uno es patógeno y el otro no lo es. ¿De acuerdo? Ahora, ese es un aspecto, como ustedes están viendo, cualitativo. O es patógeno o no lo es. Distinto es cuando yo hablo de virulento. ¿Qué es virulencia? Es una medida de la patogenicidad. Es decir, los microorganismos que son patógenos pueden ser más o menos virulentos. Por ejemplo, las cepas de, por ejemplo, coronaviridae, el virus que tenemos ahora, son más virulentas que las cepas de la gripe A. La sintomatología es muy similar, ustedes lo han visto esto, pero el coronavirus puede generar una fibrosis pulmonar. Eso hace de que el individuo, ¿sí? Si es un individuo adulto, un geronte o individuos que tengan una patología de base como hipertensos, diabéticos, puedan fallecer a través de esta enfermedad. ¿Estamos? Entonces, cuando uno dice virulento, está viendo un aspecto cuantitativo, más o menos. Cuando dice patógeno, es o no es. ¿Quedó clara la diferencia? A ver en el chat. ¿Quedó claro? Escucho acá. A ver si me ponen en el chat. Bien, perfecto. Sigo entonces. Bien, de ahí tenemos los grupos. Acá tenemos, cuando uno dice grupo 1, acá tenemos una bacteria que es Escherichia coli, riesgo para el individuo. Los parásitos, obviamente, son sanos, de riesgo bajo a nivel causar, generalmente comunitario, pero a nivel individual, algunas bacterias de la piel de riesgo elevado, por ejemplo, algunas bacterias para las cuales tengamos vacuna acá y han sido erradicadas, por ejemplo, la viruela, el virus del ébola, que tiene esta forma muy característica. En cambio, las del grupo 2, los agentes biológicos, hay una aclaración individual, los virus no son organismos para vivos, el individuo moderado, los virus son y para el riesgo comunitario es limitado, que necesitan, por ejemplo, algunas células para poder, por ejemplo, el virus de la gripe A. Nada. Ese virus no se multiplica en los alimentos, generalmente no se multiplican en el medio ambiente, no le va a causar daño, salvo que en el ambiente pueden estar determinado tiempo. De grupo 3 pero ya son más reservados. Una vez que encuentran, porque ellos pueden tener de entrada, un elevado riesgo individual huésped, pero ¿por qué bajo para la comunidad? Pero es lo que dije del HIV, no son células. En el individuo de bajo infección con el HIV lo puede llevar a la muerte si no lleva este controles unicelular y su medicación al día. Pero a nivel pluricelulario, el riesgo es bajo porque es de difícil transmisibilidad. Y un parásito obviamente es pluricelular. En el grupo 4 tenemos el virus de este momento, o el ébola, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está... Bueno, acá esto es lo que dije al principio. ¿Por qué incrementa la preocupación por la bioseguridad? Fundamentalmente por las epidemias. La epidemia de cólera, sí, que fue antiguamente en Europa y en gran parte del mundo, con infecciones, por ejemplo, en Londres, donde estuvo epidemias muy importantes y una pandemia mundial. Hoy en día prácticamente la enfermedad está muy regionalizada en algunas partes del planeta. No hay vacuna para el cólera, ¿sí? Solamente precaución en la cocción de los alimentos y en las vías de tratamiento a nivel individual. La pandemia de SIDA, que es lo que dije hoy, y una legislación que aparece como herramienta para enfrentar estos cuadros, ¿sí? Y obviamente los estudios que se hacen a nivel epidemiológico para poder frenar las infecciones que son intrahospitalarias. Bien. Como prevención eficaz, fíjense que
Una de las principales prevenciones, que esto no es nuevo, el lavado de manos es algo muy antiguo, parte de Semmelweis con las parturientas, un tratado que se hizo por un médico hace muchos años, donde por infecciones que se daban en un lugar donde se atendían los partos, él veía que los médicos, los médicos fundamentalmente que trabajaban con las muestras cadavéricas, después de haber atendido al paciente, y al después atender pacientes, podían infectar de fiebre puerperal a estas pacientes. De ahí que se instaura el lavado de manos como una de las medidas de bioseguridad importante. La utilización de elementos de protección personal, como les dije hoy, guantes, barbijos o cubrebocas, delantales, etcétera, ¿sí? Y anteojos antiparras que también previenen de la vía ocular como vía de entrada. Acá tienen los pictogramas. Estos generalmente están en los lugares donde ustedes van a entrar, ¿sí? Por ejemplo, elementos que son sustancias peligrosas, estas que son para riesgos biológicos, fundamentalmente, ¿sí? Y la utilización de los iconos que están para, por ejemplo, el uso obligatorio de lavado de manos, etcétera. Lo que dije hoy, aerosoles. ¿Cuándo se dan aerosoles? Los aerosoles se pueden dar por pipeteo. Antiguamente se pipeteaban las muestras con pipetas de vidrio. Esto traía la posibilidad de infecciones. Hoy en día se utilizan pipetas automáticas, el riesgo de infección prácticamente es nulo, ¿sí? La centrifugación, como dije hoy, para separación de muestras, agitación de tubos, homogenización de muestras. ANSAs son los que se utilizan para bacteriología, ¿sí? Que tienen muestras obviamente biológicas y muestras contaminadas y que se incineran. Y ustedes recuerden que una de las medidas más viejas y fundamentales de protección contra las infecciones es el fuego, ¿sí? La incineración previene de justamente estas formas infectivas que no soportan las altas temperaturas de las flamas, con lo cual generalmente la incineración es un método de prevención. Es más, ustedes recuerden que las muestras, los materiales, con los que uno trabajan tienen que estar estériles. Ojo, ¿qué es esterilidad? Cuando uno habla de esterilidad, habla de llevar las muestras a condiciones en las cuales las formas infectivas más peligrosas no puedan sobrevivir. La pregunta es la temperatura de seguridad 100 grados centígrados? A ver qué me contesta. Si yo hiervo, por ejemplo, un material, ¿sí? A 100 grados centígrados, ¿ya es un material estéril? ¿Qué les parece? Acá mi hijo me contesta que no. Te quiero preguntar por qué no. O por qué sí, a ver. ¿Quién contesta en el chat? Vamos, estoy escuchando. ¿Cuándo defino que es estéril? ¿Depende de cada elemento o de cada forma efectiva? A ver, aquí depende de lo que se quiera matar. En realidad, hay formas que son las esporas bacterianas que resisten a los tratamientos de ebullición. ¿De acuerdo? Cuando una célula bacteriana, ahí lo pusieron, ¿sí? Soporta una temperatura, hay que esterilizarla, es decir, eliminar todas las formas posibles de vida. Ahí tienen la repetición de la definición, ¿de acuerdo? Esterilizar es eliminar todas las formas de resistencia de vida. Los virus no están vivos, no voy a hablar de virus, solamente en este contexto hablo de bacterias. Y hay bacterias que son las que pueden resistir la temperatura, pueden resistir temperaturas de ebullición. De ahí que lo tengo que llevar a una temperatura de más de 100. ¿Cuánto? Normalmente en autoclave 121 grados centígrados. Y en estufa con calor 200. ¿De acuerdo? Cuando uno esteriliza el material lo puede hacer en húmedo o en seco. Va a depender de qué, del tipo de material. Si yo quiero esterilizar un material que si yo lo coloco en un medio con humedad se va a destruir o se va a mojar y no me sirve húmedo, no lo puedo hacer en autoclave, lo tengo que hacer en seco. Para eso hay estufas de calor seco que llegan hasta 180 a 200 grados centígrados, ¿sí? Que tienen un envoltorio al cual uno generalmente le agrega una cinta. Esa cinta es de control y cuando la cinta cambia de color, yo sé que ese material llegó a una temperatura por encima de los 180 grados centígrados, ¿de acuerdo? En el autoclave someto las muestras a vapor sobrecalentado. Lo que hago es
mantener una presión, ¿sí?, mayor que la presión atmosférica. Lo llevo a una presión de 2 atmósferas. Con lo cual ese material ahora, en vez de 100, como aumenté la presión, ¿de acuerdo? Es una de las leyes fundamentales de los gases. Si aumento la presión en concomitante con la temperatura, ¿sí?, aumentan los dos en forma lineal, siempre que el volumen obviamente sea constante, la suba esa presión. En un autoclave se mantiene el volumen y como aumenta la temperatura, porque aumenta la presión del sistema, ¿sí?, la temperatura llega a los 121 grados centígrados, condiciones de esterilidad. ¿Quedó claro? Pongan ahí si quedó claro o no, o si quieren que repita algo. Aerosoles. Los aerosoles se refieren a cualquier spray. Por ejemplo, si hoy en día, que estamos hablando, vamos a un ejemplo cotidiano, del coronavirus, ¿por qué no toser? ¿Por qué no estornudar? Eso es un aerosol. ¿Está claro? Cuando yo estornudo, estoy vehiculizando partículas, que son las microgotas de flux, hacia el exterior. Partículas que si yo estoy infectado, se van a diseminar en el ambiente. ¿Quedó claro esto? Por eso nos están obligando ahora a usar barbijos. Porque si, como no sabemos hoy en día, no se puede hacer controles serológicos a todo el mundo, la idea es que usemos barbijos, porque si estamos infectados y no lo sabemos, no contaminemos a los demás. ¿Se entendió? En el laboratorio, ¿cuándo se puede un aerosol? Como les dije hoy, cuando yo centrifugo una muestra y se puede romper un tubo y expulsar el material, y no lo voy a ver porque es un aerosol, es un spray. Cuando esterilizo una ansa, es como si ustedes tuvieran algo caliente, piensen esto, algo caliente al rojo vivo que lo ponen en frío. ¿Qué pasa? ¿Sí? Automáticamente eso hace un spray. Al revés, si está frío y lo pongo en caliente, también hace un spray. ¿Se entendió? Claro, el efecto es el efecto spray. ¿Quedó claro esto? Por eso la idea es que no generar aerosoles y si los generamos, tener la precaución de no infectarnos. ¿Estamos? Bien. No, máscaras de gas no. Las máscaras de gas son únicamente para esto, para los gases. ¿Sí? No para los aerosoles. Los aerosoles son partículas muy grandes que tienen generalmente un tamaño, ¿sí?, mucho más grande que las partículas de gas que son atómicas. ¿De acuerdo? Un gas es atómico. Por ejemplo, si yo entro en un lugar donde hay, qué sé yo, monóxido de carbono, tengo que entrar con una mascarilla. ¿Por qué? Porque ese gas va a entrar por la vía respiratoria. En cambio, si yo me pongo una máscara, un barbijo, ¿sí? Vieron que están hablando hoy que hay barbijos que son los N95. ¿Qué quiere decir N95? Que filtran el 95% de las partículas del aire. Esto implica que prácticamente, por eso se reserva para los trabajadores de salud, los que están con pacientes enfermos, que esa partícula no va a poder entrar. Porque es una partícula muy grande, entonces no va a poder penetrar por la vía aérea. ¿Se entendió? ¿Quedó? Bien, perfecto. Y acá tenemos, por ejemplo, fugas de fluidos, por ejemplo, un derrame de un material generales, o acceso restringido, obviamente, áreas peligrosas. Ejemplo, ¿sí? Hay lugares en los laboratorios, ¿no?, donde si prácticamente un paciente no se permite sangrado, o si ustedes están atendiendo una víctima en lugares de un acto delictuoso de grupo 3 sangrado, obviamente, más que todo, sí, hay que tratar de no contaminar áreas donde ese material biológico no me entre, la regla de las 4 no entre por una herida que pueda tener en las manos, fumar, etcétera. Si está siendo obviamente utilizar siempre la limpieza del material por la boca, que esa sangre no me importante, porque también puede quedar material en las mesadas y hay que limpiar todo el material cuando uno termina el trabajo. Pues yo termino el trabajo, me fui a un horario, el que viene son ustedes, si la mesada quedó con material biológico y ustedes se ponen a trabajar encima de la mesada y no lo saben y no tienen la precaución, pueden contaminarse con ese material. Acá están preguntando algo. Bien. Acá las precauciones generales, evitar la gestión no comer, no fumar, no beber, los residuos tienen que ser las bolsas bien identificadas.
Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, ¿sí? no me acuerdo. Porque a veces ha pasado, como les dije hoy, que alguien tira agujas o material cortopulsante en bolsas comunes. El personal no lo sabe y viene, toca esa bolsa, toma esa bolsa y yo me acuerdo que en el laboratorio estaban todos evitar obviamente contacto con todos los iconos abiertas. ¿sí? Una vez no maquillarse. Si ustedes ven y lo estoy haciendo, en la película Contagio, porque no llevarse nada a la cara. Si ustedes, por ejemplo, se llevan más de, pero si apoyan algo en la mesada y después a la cara, se pintan los labios, por ejemplo, ese material puede hacer este gesto, era ese. Tocarnos la boca, la conjuntiva, sin darnos cuenta. Y eso es lo que a veces nos puede perjudicar. Acá se me ríen mis hijos de las cosas. La precaución, obvio, con vidrios rotos. Esto también es un material a veces que hay que tener en cuenta. Los vidrios nunca se deben desechar en la basura. Siempre se deben desechar en cajas de cartón muy gruesas o en envases plásticos que no permitan que el personal cuando los toque se pueda cortar. Y lo mismo que dije hoy, aerosoles y cortopunzantes. Lo que es riesgo biológico, el riesgo biológico está presente porque, ¿a qué llamamos riesgo? Es la potencialidad de un acto ante una acción. ¿Sí? Un acto que nosotros hacemos puede tener un riesgo nulo, escaso, moderado o alto. Va a depender de qué. Primero de la frecuencia en la cual la hagamos, manos a la boca, ¿tá? Manos en la cara, eso es una frecuencia, ¿sí? Voy a tener más riesgo de que si me llevo más veces. Si yo entro de la calle y no me lavo las manos, tengo más riesgo que si me la lavara. ¿De acuerdo? Paso de un riesgo nulo, si me lavé, a un riesgo moderado o alto. Si me lavé es un riesgo nulo. Si no me lavé y tengo la suerte de no haber tocado nada, es moderado. Pero si toqué algo, es alto. ¿Está claro? Entonces, el riesgo siempre depende de dos cosas. De la probabilidad o frecuencia del evento y del daño que produzca. De esas dos cosas depende el riesgo. ¿Sí? Un riesgo puede tener la misma frecuencia, ¿sí? Un evento a la misma frecuencia, pero el riesgo es más alto porque el daño es más alto. Acá preguntan algo, a ver. Bien, acá lo que les decía hoy, ¿ven? Ahí me escuchan. Esto es una bolsa donde se puede desechar material biológico, ven que es una bolsa roja, ¿sí? Ahí está, bien. Esto es un descartador para agujas. Perfecto. Acá tienen para agujas y acá tienen para material. El riesgo depende de dos factores. Por ejemplo, un bisturí. Depende del daño y depende de bolsas o elementos que tienen bien claro el daño, puede ser signo de menor seguridad. Va a depender del tipo de daño que se produzca. Y ahí para la preservación de cuán damnificado sea la persona que está trabajando y la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor puede ser el riesgo. Obviamente que la labor preventiva, que es lo que les estoy diciendo, y a nivel colectiva, y además informarse. Nosotros tuvimos una vez un trabajo de investigación que se publicó en una revista nacional, que tomaba cuántos accidentes se denuncian y cuántos accidentes en realidad ocurren. ¿Qué pasa? A veces la denuncia no es la que se debería de esperar, entonces a veces hay más eventos que denuncias, y esto es malo. Ustedes, si en algún momento les pasan la carrera o fuera en su experiencia personal, ¿no? y laboral, que tengan un accidente con algún material biológico, tienen que denunciarlo. Primero, ¿por qué? Porque obviamente esto va de la mano de las empresas de seguros que están a la orden de esto, que son las ART. Todas las ART, las empresas que se ocupan de lo que es riesgo laboral, tienen un lugar, un número de telefónico o algo donde uno hace la denuncia. Esa denuncia es importante. ¿Por qué? Porque los accidentes que son registrados les permiten a ustedes primero tratamiento. Y después del tratamiento les permite registrar ese evento para tomar precauciones futuras. ¿Quedó claro esto? Es decir, la denuncia es importante no solamente para la precaución personal en un futuro, de no tener la enfermedad, sino además para que si ese evento se registró y ese evento en algún momento ya se ha repetido, quiere decir que las medidas que se tomaron no fueron las suficientes. Con lo que hay que tomar nuevas medidas o nuevos protocolos para justamente no caer en un accidente con un material que sea infeccioso. De ahí la colectividad, de tener todos el conocimiento, saber lo que nos puede pasar, tener la condición de que si nos cortamos, si nos contaminamos con un material, podemos enfermarnos, ¿sí? Por eso observar en dónde está el accidente, en el momento y en el lugar donde pasa, y justamente hacer la distribución del personal accidentado. ¿Dónde hay más accidentes? ¿Dónde hay menos? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿De acuerdo? Porque siempre recuerden que hay un lugar
¿sí? Una persona y un foco de infección. Eso es una triada epidemiológica. La persona, ¿sí? El lugar o cómo se llega a esa persona para poder infectarse y luego el agente infeccioso. Esa triada epidemiológica hace de que uno pueda prever situaciones. Por ejemplo, en la persona aumentando las barreras de protección, en el lugar aumentando los sistemas de desinfección o descarte de material y en el agente infeccioso generar vacunas, antibióticos, etcétera, para evitar la diseminación de la gente.